buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal. En este vídeo os explicamos cómo hemos hecho la instalación del agua potable de toda la casa. El material que hemos elegido es el multicapa, también conocido como PEX Alpex, llamado así porque su estructura está compuesta por 3 capas poliméricas. Es un material que nos ha gustado mucho por su facilidad de instalación y su alto rendimiento. Más adelante os enseñaremos la prueba de estanqueidad para que veáis su efectividad. Bueno, os estaréis preguntando, todo muy bien, ya está todo instalado el multicapa, pasa el agua, no hay pérdida, pero ¿cómo lo habéis hecho? Así que nada, es momento de explicarles cómo lo hemos hecho paso a paso. Decirles que os recomendamos leer la normativa de vuestro país, según desde donde nos estéis viendo. Aquí en este caso en España os voy a explicar los puntos más importantes, la podéis leer directamente en el BOE. Pero bueno, es importante siempre leerlo y no saltarse ningún punto para poder respetar toda la normativa. Bueno, en primer lugar, el material más importante, que en nuestro caso hemos montado toda nuestra instalación en multicapa. Hay más materiales, hay PEX, hay cobre, que el cobre también se suelda, y muchos más materiales que podéis ver en vuestra tienda. En principio nosotros hemos elegido el multicapa ya que es más contemporáneo, más moderno, y nos ha gustado, lo hemos comparado y demás y nos ha gustado más el multicapa, ¿vale? Hemos comprado un rollo de 100 metros, normalmente pues se compran también varillas rectas y demás, pero nosotros nos hemos ahorrado un poco de dinero gracias al muelle este que veis aquí. Es un muelle flexible que lo que hace, pues se introduce la barra que queramos doblar de tubo multicapa y se puede torcer hasta donde queramos sin problema de que se parta. Si esto yo lo hago sin el muelle, lo que pasa, vais a verlo ahora, este trozo no me sirve, así que lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo para el otro lado si queréis, para que lo veáis. A ver si puedo. Ahí va. Y queda así, se pellizca, se parte y ya no nos serviría para nada. En cambio, con el muelle lo hemos podido doblar y se queda abierto en todo momento y puede fluir el agua con total normalidad. Uno de los accesorios más importantes del multicapa pues son las T, los enlaces, luego están los codos y hay muchos más. Hay también que se pueden atornillar a la pared. Y dos variedades que en este caso son por tuerca de compresión, que lo podemos apretar con una herramienta. Y por otra parte tenemos unos que son ya por presión, con una herramienta de presión que la podéis comprar, pero claro, va a salir más de 90 euros seguro. Y nosotros hemos elegido pues obviamente el que es de tuerca de compresión y con una llave inglesa o esta herramienta que nos ha venido genial a la hora de apretar. Una herramienta para lo que es el apretar estas tuercas del multicapa. Nos ha servido pues para acceder a sitios más difíciles que con la llave inglesa. Otra pieza importante, el abocardador. El abocardador súper importante para poder introducir todas las piezas y accesorios que queramos. Os los voy a enseñar aquí. Ahí va. Abrimos cualquier extremo de la T, por ejemplo. Introducimos siempre, importante, que a muchos les habrá pasado, abocardar antes no. Hay que abocardar después de introducir esta pieza, si no después no entra ni aunque queramos. Introducimos tanto la tuerca como el anillo que trae dentro para comprimir y abocardamos luego. En nuestro caso estamos trabajando en 20 milímetros de diámetro en la sección del multicapa. Los hay en 16, en 25 y hasta 32 he visto, bueno, y muchos más. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en el 20, es muy cómodo. Y bueno, comenzamos. Sería poner la tuerca, el anillo, abocardamos así simplemente. Le podéis dar un poco más, pero no lo recomiendo, con que esto entre y salga ya es suficiente. Muchos hacen así y retuercen, pero no hace falta, por lo menos por lo que hemos hecho nosotros. Y introducimos pues la T, lo que vayamos a querer el accesorio que queramos.
Se introduce, nos aseguramos que tenga la junta blanca dentro. Si la veis aquí hay una junta blanca. Siempre hay que asegurarse de que esté ahí dentro. Estas gomitas negras también tienen que estar. Y bueno, esto lo he recortado yo. Ahí vamos a quitarle cualquier imperfecto que pueda tener. Y ya introducimos dentro del accesorio el multicapa. Apretamos un poquito. Ahí. ¿Vale? Y junto con el anillo y la tuerca vamos apretando. Y con esta herramienta que os estaba explicando termináis de hacer el apriete. Os podéis ayudar con la llave inglesa sujetando aquí. En este caso de forma didáctica no lo voy a enseñar, pero bueno, esto no se movería y al apretar pues ya os quedaría fijo y lista para utilizar. Se conectan los otros extremos y estamos dividiendo, y si no, un enlace que continuaría la línea de multicapa. Una vez que hayamos acabado ya de poner los multicapas, bueno, todo el replanteamiento que habíamos hecho, vamos a hacer la prueba de estanqueidad con este manguito de hembra. Vais a ver, os lo voy a enseñar un poco más de cerca. Sería por un lado entraría el multicapa y por el otro sería hembra, ¿vale? Estamos trabajando en 20 milímetros. En principio vamos a poner estos manguitos que recibirán en un futuro los latiguillos del grifo y demás, pero que en esta ocasión nos va a ayudar a poder poner este tapón temporal que enroscaremos en el extremo e irá colocado en cada salida de la que hemos dejado libre en la instalación. Abriremos la llave de paso general y probaremos que no haya ninguna fuga de todas las juntas y roscas que hemos hecho del multicapa. Antes que nada estaría bien que señaléis con cinta de color o lo que tengáis, si tenéis rotulador o lo que sea. Nosotros lo hemos hecho con cintas de color, agua fría, agua caliente, para no confundir nunca los circuitos. Recordar siempre el abocardador, muy importante. Se coloca, vamos a colocar por ejemplo aquí en el agua caliente este manguito. Luego va el anillo que está dentro del propio manguito. Le damos un poquito para atrás y con el abocardador abocardamos un poco. No abocardéis mucho porque no hace falta, con que entre esto ya es suficiente. Si no, después vais a tener problemas para arrojar. Y ya procedemos a poner el manguito. Vamos a dejarlo ya con el tapón puesto. Lo introducimos. Ahí. Asegurarse siempre que toque el multicapa, que entre bien. Así toca la junta que está en el interior. Y roscamos. ¿Vale? Roscamos bien. Nos ayudamos de una llave. Si queréis la llave inglesa, que la de toda la vida, y si no, esta que es especial para multicapa, que yo le he pillado el truquillo y ya me gusta más incluso que la llave inglesa para los lugares más difíciles, sobre todo. Le damos un apretón y ya cuando suene pues ya hay presión suficiente para que no haya fuga. Vamos a hacer lo mismo con todas las salidas que tenemos en la casa y abriremos la general para probar que no haya pues ninguna fuga. Si todo va bien, pues ya se quitaría el tapón o lo dejamos hasta que esté el alicatado y demás. Ya hemos colocado todos los tapones en todas las salidas y ahora vamos a comprobar que no haya ninguna fuga. Vamos a estar abriendo y cerrando el agua y comprobando llave por llave que no tiene ninguna fuga en ningún sitio. Por la parte de acometida pues hemos elegido un polietileno de 25 milímetros
que viene ya desde el pozo con 40 milímetros, bajando a 32 y termina aquí en 25 y ya pasamos al multicapa de 20. En principio la cometida la recibimos con esta llave de paso, también para polietileno. Esta será la llave general que cortará en caso de que lo necesitemos, obviamente, y por normativa también, el suministro del agua general de toda la casa. A continuación pues ya pondremos la parte de adaptación, que sería de polietileno a multicapa, que lo haremos mediante esta pieza de aquí, pero esto sería un enlace con macho del otro lado, que irá acompañado pues de un reductor de 25 a 20 milímetros, que sería esta pieza de aquí. Bueno, aquí tenemos la llave general, que Felo se va a encargar ahora de abrirla y cerrarla. Y vamos a comprobar el agua caliente. Vamos a comprobar la estanqueidad, que esté todo bien, que no haya ninguna fuga por ningún lado antes de echar la espuma y hacer tabique, que ya después no tendrás remedio. Así que vamos para allá. Vamos a comenzar con el circuito de agua caliente. Lo primero que tenéis que hacer es quitar uno de los tapones de ese circuito y abrir la llave de paso para expulsar todo el aire, ya que la tubería es nueva. Una vez haya expulsado todo el aire, comenzará a salir un chorro más uniforme. Es momento de tapar todo y comprobar que no haya fuga. Repetiremos lo mismo con el circuito de agua fría. Vale, otro punto importante es también las llaves de paso en cada zona húmeda, digamos en los cuartos de baño, cocina y demás, tienen que estar independizadas del circuito general. Así que este sería en nuestro caso el de la cocina. Luego tenemos en el cuarto de baño también sus llaves tanto para agua fría como para agua caliente. Están independizados estas zonas, ¿vale? Bueno, otro punto importante es hacer la instalación lo más alto que podamos. En nuestro caso lo hemos hecho por la parte más alta de la pared, a partir de 2 metros de altura para arriba. Lo normal sería hacerlo por el tejado, ya que esto lo que hace es evitar los retornos. Por normativa está totalmente prohibido hacerlo por el suelo, así que nosotros lo hemos hecho por la parte alta, ya que no disponemos de cámara en el tejado. Tenéis que tener en cuenta que lo que estamos explicando es en base a lo que tenemos nosotros pensados en el plano. Ya vosotros pues cada uno depende de lo que elijáis, si queréis la lavadora en la cocina, si queréis un lavavajillas más, lo que sea. Pero tenéis que pensarlo muy bien. Lo mejor para hacer eso es pensar que ya está construido, que ya está hecho y mentalizarse de dónde queremos las cositas que van a quedar al final. Y nada, gracias por haber visto este vídeo y nada, en otros vídeos explicaremos la parte de electricidad, que no queremos mezclarlo. Aquí os hemos explicado solamente lo que es agua potable para el suministro de la casa. Os explicaremos también dentro de la categoría fontanería la parte de desagües hacia la fosa séptica, irá con una depuradora para cuidar un poquito el medio ambiente. Y nada, todo eso os explicaremos en otro vídeo. Pero queríamos que os quede claro la parte de fontanería, de suministro de agua potable. ¡Hasta la próxima!